Bueno, Beatriz Arismendi es mi nombre. Trabajo actualmente con la FAO en Colombia. Mi profesión de base es administradora ambiental. Tengo una especialización en gerencia social y un magíster en gestión urbana. Y bueno, básicamente hemos podido desenvolvernos en un sinnúmero de proyectos de tipo ambiental y social. Digamos que creo que con eso avanzamos rápidamente en la presentación. Hemos decidido presentar, nos han pedido que podamos presentar experiencias concretas, ejemplos concretos de trabajos realizados y que podamos ver cómo se desenvuelven en el territorio. Creo que el asiento conceptual ya lo hemos visto durante toda la jornada, así que espero que la experiencia que vamos a presentar muestre concretamente cómo puede ser aplicable el ejercicio en el territorio. Vale la pena decir que la presentación tiene componentes tanto de la mesa 1 como de la mesa 2. Un poco nos debatíamos incluso dónde presentarla, creemos que cabe perfectamente en ambas, pero bueno, finalmente estamos en la mesa 1. Hemos llamado a esta presentación un ejemplo de gobernanza ambiental y territorial a partir de una experiencia de seguridad alimentaria. La experiencia que vamos a compartir es una experiencia desarrollada en el departamento del Chocó, desarrollada con comunidades indígenas y afrocolombianas, y quiero hacer énfasis en que esta experiencia partió de reconocer las potencialidades del territorio, o sea, su gente, su biodiversidad y su riqueza, en contraposición a lo que siempre denota el departamento del Chocó. El departamento del Chocó es uno de los departamentos más pobres del país, el segundo junto con el Amazonas, con unos niveles altísimos de necesidades básicas insatisfechas, con una situación compleja de orden público, presencia de cultivos ilícitos, minería extractiva, y digamos que ese es el panorama que siempre denota el Chocó. En esta intervención quisimos partir de las potencialidades, de manera que fuera esa la capacidad de desarrollar la intervención en el territorio. Este es el departamento del Chocó, está en el lado occidente, digamos, es la parte costera de Colombia, costa pacífica. La intervención se desarrolló en 9 municipios, 58 comunidades, todas comunidades rurales, indígenas y afrocolombianas, y esto agrupaba cerca de 2.000 familias. Es una experiencia que se desarrolló entre el 2010 y entre el 2009 y el 2012. Vale la pena resaltar, y no hemos traído aquí todos los indicadores, pero vale la pena mostrar que la intervención partió de identificar indicadores clave que pudieran ser comparables y nos permitieran de alguna manera saber cuál era la complejidad del territorio que estábamos abordando. Algunos de los indicadores no los hemos traído todos. Quiero mostrarles inseguridad alimentaria. La encuesta en SIN del 2010, entendamos que el contexto en el que se desarrolló esa era la información a la que podíamos tener acceso. En Colombia la inseguridad alimentaria era el 3%, la severa. En Chocó, que es el departamento donde estábamos haciendo la intervención, era el 8.7 y en el área del proyecto el 80.4. Digamos que hay una discrepancia impresionante y esto relacionado con los factores que les decía caracterizan al departamento. Aquí los otros indicadores en inseguridad alimentaria moderada, Colombia tiene un indicador del 11.9% para esa fecha, Chocó del 24%, y el área del proyecto del 14.8. Digamos que aquí lo que quiero hacer evidente es que la diferencia entre el indicador nacional y el indicador del área del proyecto es absurdamente distante. Teníamos que tener indicadores que pudieran ser comparables en el país y en la región, pues porque de otro modo era muy difícil identificar el impacto de la intervención. Otro de los indicadores que vale la pena revisar, adquisición y consumo de alimentos. Para el área del proyecto, digamos que este indicador no tenía en ese momento posibilidad de comparación. Lo que era adquisición de hortalizas y verduras en el área del proyecto era el 9.2% y el consumo de esas hortalizas y verduras era el 20.6%. Y la adquisición de cereales estaba en 8.78 y 50.54 en cuanto al consumo. Un tema agua potable que es pues, relevante ambientalmente y por supuesto que tiene implicaciones severas en temas de salud, mientras en Colombia la población sin acceso a agua potable era del 8%, en Chocó es del 77.5%, en el área del proyecto era del 100%.
Y temas de desnutrición, digamos que vale la pena revisar en términos de impactos en salud, pues lo mismo, digamos que una relación muy parecida a lo que vimos inicialmente. Entonces, mientras una desnutrición en Colombia, el indicador de desnutrición global estaba en el 3.4, para el área del proyecto estaba en el 15.5. Y si revisamos los demás indicadores, la distancia sigue siendo muy significativa. Una desnutrición crónica del 13.2 en Colombia y en el área del proyecto un 46.4. Y bueno, otro de los indicadores que nos parece relevante, igual digo, no los hemos extraído todos, es el tema de enfermedad diarreica aguda. En Colombia un 13% para el momento y en el área del proyecto un 30.2%. Con eso lo que quiero decirles es que el área de intervención tenía unas complejidades altas, unas disparidades referente al departamento y por supuesto al país que eran pues, abismales, como lo he dicho. Y básicamente eso lo que nos hizo, digamos, identificar es que habían este tipo de escenarios. Madres malnutridas, niños malnutridos, no había acceso a agua potable. Este es, digamos, como la configuración de ese territorio, basuras en ríos y viviendas, baja producción de alimentos. Roedores, digamos que son un indicador de temas ambientales muy delicados, una habilidad organizativa evidente. Y eso básicamente lo que nos estaba constituyendo era un territorio en riesgo ambiental. Quiero hacer claridad que estos son microterritorios, o sea, son 2.000 familias, cerca de 400 familias por territorio, no son los grandes territorios, pero están insertos, vuelvo y digo, en un departamento muy sensible ambientalmente, nuestra selva, digamos, tiene ahí una alta proporción. ¿Cuáles fueron las estrategias de intervención? Entonces, todas pactadas con la comunidad, todas a partir de prácticas de recuperación cultural, instalación de huertas, un componente pecuario importante, la ampliación de parcelas, construcción de viveros, todas, digamos, respondían a las concertaciones comunitarias, pero a lo que además la comunidad ancestralmente había hecho. Recuerden que son territorios indígenas y afrocolombianos, que la relación es colectiva con el territorio, no es una relación individual, pero además hay una ancestralidad muy importante en temas de prácticas de conservación, que básicamente se ven afectadas pues, por las dinámicas que les mencionaba al principio. Un tema de manejo de residuos sólidos, temas de soluciones de agua, cuidado del entorno, todo a través de los ejercicios que la comunidad históricamente ha realizado, mingas comunitarias y demás. Una característica muy importante sumada a la que les decía de tener indicadores que pudieran ser comparables y unos indicadores de impacto claros para saber cómo íbamos avanzando, era la posibilidad de tener no solo temas que fueran apropiados culturalmente, que respondieran a la cultura, digamos, a la cultura propia de estas comunidades, sino que pudieran ser muy rápidamente implementadas y de una manera simultánea. Digamos que aquí hay un tema de simultaneidad que es muy relevante, no es una estrategia antes que otra, sino todas las estrategias al tiempo, de manera que pudiera darse una interrelación clara, pero además que el impacto pudiera ser notorio. Aquí un poco para atender el tema de habilidad organizativa, entonces capacitaciones, intercambios de experiencias y ferias. Creo que se nos repitió. Y básicamente lo que eso permitió fue constituir, es como una falla tecnológica creo, transformar ese escenario inicial, digamos, en un escenario totalmente distinto donde había producción de alimentos, donde había obtención de proteína a través del componente pecuario, donde podíamos tener el tema de agua subsanado de alguna manera con prácticas muy tradicionales, donde pudimos hacer el fortalecimiento de esa organización comunitaria, digamos que este es el reflejo de lo que esas estrategias permitieron, y eso entonces transformarse en un territorio ambientalmente favorable en contraposición al territorio que habíamos encontrado básicamente. Eso traducido entonces en indicadores en una siguiente medición, pues lo que nos permite ver es que en temas de inseguridad alimentaria, si recuerdan la primera medición que nos estaba mostrando, por ejemplo, un tema de inseguridad alimentaria severa, el 80.4, al hacer una siguiente medición ya podíamos reportar un 46.62 en esa inseguridad alimentaria.
En el tema, por ejemplo, de la moderada, ustedes verán hay un aumento, pero es que es muy difícil pasar rápidamente de la severa a la segura. Así que lo que vamos haciendo es un escalonamiento y por eso la moderada que estaba en 14.8 pasa a 46.17, pero básicamente lo que me muestra es la reducción que hubo en la severa. Aquí, digamos, no se los muestro todos, pero lo que quiero ejemplificar es que esa conjunción de estrategias rápidamente mueve el indicador. Por supuesto, mueve el indicador en lo micro. Esto no puede leerse como que mueve el indicador en la región y en el país, por supuesto. En el indicador de consumo de hortalizas, habíamos empezado con una adquisición en tema de hortalizas y verduras del 9.2 y pasamos al 85.6. Y en temas de consumo, porque esto estaba asociado a temas de educación nutricional, pasamos de un 20.6 a un 41.9. Esto entre febrero y noviembre del 2011, o sea que sí es muy rápido como se mueve el indicador, teniendo en cuenta estas características que les digo, la simultaneidad, el que fuera un tema apropiado comunitariamente. Esto para reflejar cómo se movió en cereales, digamos que en todo siempre el cambio es muy positivo. Sacado de la huerta teníamos 8.78 al iniciar, 39.72, 9 meses después, y en el consumo tuvimos un leve incremento del 50.54 al 61.96. En temas de agua segura pasamos del 0% al 100%, no agua potable, pero sí agua segura, agua digamos que permitía con algún tratamiento poder ser apta para el consumo. Y por supuesto un obvio mejoramiento en los temas de nutrición de niños y niñas. Entonces, mover los indicadores en desnutrición también fue posible gracias, digamos, a la implementación de las estrategias. En temas de enfermedad diarreica, por ejemplo, pasamos de la línea de base un 30.2 a un 9.9% de prevalencia después de haber ejecutado el programa. Básicamente el esquema preliminar del modelo, salud y nutrición, autoconsumo y fortalecimiento organizativo. Había un ámbito organizativo muy fuerte, digamos que es la fuerza del modelo está en el ámbito organizativo, por supuesto una participación institucional y un ámbito familiar y comunitario que es donde se desarrollan y aplican directamente las estrategias. El esquema de intervención básicamente es el mismo. Y vale la pena mencionar que este ejercicio fue, digamos, nutrido de información permanente, un observatorio social que permitía tener monitoreo de los indicadores, un fortalecimiento de capacidades comunitarias, una transferencia permanente de aprendizaje, un modelo que permitió incidir en políticas públicas, sobre todo en el nivel municipal y departamental, unas capacidades instaladas en las comunidades muy importantes y una comunicación para el desarrollo que permitiera nutrir básicamente de manera permanente el modelo. Elementos desde el punto de vista comunitario, no desde todos los elementos, sino desde el punto de vista comunitario que contribuyen a un tema de gobernanza ambiental, una gestión del territorio, una participación comunitaria elevadísima, procesos de autogestión, recuperación de prácticas tradicionales, prácticas ambientalmente sostenibles y una incidencia local, digamos, palpable y concreta a través del, digamos, de mover los indicadores tan claramente en un territorio con estas complejidades que habíamos visto. Aquí quienes estuvieron en la estrategia, digamos que fue un ejercicio liderado interagencialmente, varias agencias del Sistema de Naciones Unidas, la FAO, UNICEF, OPS, bueno, el PNUD, y eso, digamos, facilitó que el ejercicio fuera complementario, unos socios del Estado, pero ante todo y muy relevantemente las organizaciones del territorio, quienes pudieron desarrollar las estrategias y apropiarlas, digamos, localmente.